Continuamos con la carta a los Efesios. Estamos en un modo de predicación expositiva. Estamos en la parte número 4. El título para hoy es Redención por su sangre. Y recuerde que estamos viendo cada uno de los regalos que tiene o que trajo la bendición de Dios para nosotros. Si usted hace memoria, comienza la carta diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dijimos que esa bendición es como la bolsa que trae todos los regalos que Dios nos dio en Cristo Jesús, aquellos que creyeron a la obra de la cruz, como dijimos recién. Y una de esos tantos regalos es la redención. Y vamos a leer Efesios 1, del 7 al 8, que es el versículo que nos toca hoy. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. Ahí encontramos la palabra redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas. Cuando hablamos de riqueza, habla de abundancia, de su gracia. Entonces, según la abundancia de esa gracia, es que Él nos dio redención por medio de su sangre derramada, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, buscando la sabiduría y la inteligencia que es en Cristo para poder entender este mensaje eterno que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, es el Señor Jesucristo revelado a aquellos que Él ha llamado. Eso es el Evangelio, las buenas noticias. Ahora vamos a trabajar esta palabra redención. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo con redención? Redención significa que fuimos redimidos por esa sangre que mencionamos recién. Por lo tanto, la redención se consuma en la cruz del Calvario por medio de la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Allí se consuma nuestra redención. Entonces, podemos decir que lo que pasó en la cruz es la obra más importante hecha por Dios a través de Jesucristo para cada uno de nosotros, y ahí radica todo nuestro mensaje, nuestra vida y el Evangelio que predicamos. Todo se consuma en la cruz. Pero la obra de la cruz, dijimos, es donde se consuma, es la parte central de una estructura mayor. Nosotros miramos la cruz, hacemos el foco en la cruz, pero al mirar la cruz tenemos que entender que la cruz es la parte central de una estructura enorme, muchísimo mayor, que es lo que tenemos que entender. Esa obra a favor nuestro fue y comenzó en la eternidad. Yo tengo un gráfico aquí para que usted pueda ver un poquito, si se pudiera, graficar algo eterno a través de una figura. Usted va a ver allí donde dice pacto eterno. Ese pacto eterno hemos hablado muchas veces, que es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la eternidad, preparando todo esto que es la redención. De allí nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos toda esa redención en sombras y en figuras, como vamos a ver en esta mañana, sombras y figuras de la redención que anticipaban lo que iba a pasar en la cruz. Luego vemos cuando se consuma esa redención en la cruz, porque por eso acabamos de leer que tenemos redención por medio de su sangre. Cuando se derrama la sangre, se consuma esa redención a favor nuestro. Pero después va a avanzar porque falta algo de esa redención, no en la consumación, sino en el sentido del tiempo de los seres humanos, y es la redención de la posesión adquirida, que eso lo vamos a ver cuando usted tenga el cuerpo glorificado y cuando toda la creación vuelva otra vez a conectarse con el Creador. Esa es un poco, a grandes rasgos, la estructura de la redención. Y esto lo vimos la semana anterior. Acá está el versículo que quería compartirle, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso la redención comienza antes de que existieran los cielos, antes de que existiera la tierra, antes de que usted naciera.
Dios ya había preparado la redención, pero ¿por qué? Porque Él sabía lo que iba a pasar con el ser humano, por su previo conocimiento. Entonces la redención se planeó desde la eternidad. La redención no fue un plan B. Algunos dicen, bueno, es que como el hombre pecó, Dios tuvo que sacar el plan B. No había plan B. Dios siempre supo cuál era el plan. Él siempre supo que el hombre iba a pecar y siempre supo qué iba a pasar luego del pecado y cómo se iba a solucionar este problema en el que estamos. Porque si usted ve el mundo en el que vivimos, no es normal lo que se ve, ¿no? Pasa que como nosotros vivimos en este mundo, pensamos que bueno, así es el mundo. Pero no es normal lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo es el resultado del pecado del hombre. Entonces todas esas guerras, esos odios, esas peleas, esos asesinatos, la pedofilia, todo lo que usted está viendo, que usted dice, ¿cómo puede ser que a veces tenemos que apagar hasta el noticiero porque no se soporta lo que vemos? Eso es el resultado del pecado y el por qué tuvo que haber una redención para el ser humano. Dios siempre supo de antemano, por ser Dios, lo que iba a pasar. Y esto es la soberanía de Dios y lo que la Biblia le llama el anticipado conocimiento de Dios. Eso lo vamos a ver ahora en Hechos 4:27. Vamos poniendo el fundamento para que usted vea que esto no son ideas de Walter, esto está en la Biblia. Fíjese lo que dice Hechos 4:27. Ahí el apóstol Pedro, mientras predicaba, dice, porque verdaderamente, estaba hablando referido a Jesucristo, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Fíjese quiénes se habían unido en contra de Jesús: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Piensen esto, vino Jesús a salvar a su pueblo y se confabularon todos para matarlo. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el mismo pueblo de Israel. Dígame si el mundo no está mal. Que el Hijo de Dios venga a la tierra y que el ser humano confabule para matarlo y lo crucifique, eso te muestra cómo está el cerebro, la mente y el corazón de los seres humanos. Así que así estaba y así estamos, así estaba el mundo en estos días. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese, esto es para que la mente que ya es espiritual, que ha recibido al Señor, aquellos que tienen el Espíritu Santo puedan entender que todo lo que sucede, porque la pregunta humana que ¿y por qué Dios no evitó que pasara? ¿No ha hablado usted con gente que dice, y si Dios existe, por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? Y si Dios existe, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Esas son las preguntas de una persona que no conoce a Dios. Pero cuando usted se empieza a meter en la Biblia y empieza a conocer cómo es Dios, usted se va a dar cuenta que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, pero que Dios no ha creado robots. Dios creó seres humanos y les dio el poder de decidir. Por eso usted y yo tenemos el poder de decidir. Solo que Dios, como es eterno, sabe lo que usted va a decidir, pero Él no te coacciona. Él no va a venir a torcerte el brazo para que no lo hagas. Por eso acá dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Otra vez, Hechos 2:23. Fíjese, dice, a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole. Acá es Pedro hablando con los judíos. O sea que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a acontecer. Esto trasladalo a tu vida. Dios sabía que te iba a pasar lo que te pasó. Dios sabía que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Dios sabía que íbamos a atravesar por las cosas que estamos atravesando. O sea, Dios no desconoce todas las cosas. Ahora, yo tengo que conocer el Evangelio para saber cómo vivir mi vida aquí en la tierra. Entonces, volviendo a la redención, es un plan eterno gestado desde la eternidad que incluye no solamente al hombre, sino a toda la creación. La redención debe ser vista más allá de nuestras vidas, porque nosotros cuando hablamos de redención, pensamos en la sangre que se derramó para nosotros. Es lo primero a veces lo único que se nos viene a la cabeza. Pero la Biblia te habla de una redención no solamente del ser humano, sino de una redención de todo lo que vemos, de toda la creación. Esto es maravilloso, mi hermano, de toda la creación.
La redención se tiene que ver más allá de nuestras vidas porque incluye los cielos y la tierra. Dice la Biblia que la creación también necesita ser redimida. Todo lo que usted ve, todo lo que estamos viendo como creación tiene que ser redimida. La creación necesita redención, al igual que el hombre. Y me traje dos gráficos para tratar en pocos minutos de explicarle lo que dice, y utilizo la Biblia Reina Valera textual porque es la traducción más asertiva, la versión textual. En Génesis 1:1, nosotros leemos, este es el primer versículo de la Biblia, dice: en el principio creó Elohim Aleph Tav, así dice el original, los cielos y la tierra. El problema es que cuando nosotros leemos esto, nos imaginamos el cielo este que vemos y la tierra que pisamos. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, pero no es eso a lo que se está refiriendo en el Génesis 1:1, sino que se está refiriendo, lo primero que usted va a ver es que cielos y tierra ahí aparecen con mayúscula. Esos cielos que aparecen allí son la dimensión de Dios. Para que usted tenga una idea, ese cielo del que está hablando no es el firmamento donde vemos los pájaros, las estrellas, el sol y la luna. Eso todavía no se creaba, eso se iba a crear más adelante, si usted sigue el relato de la creación. Entonces, esos cielos y esa tierra que fueron creados al principio, esos cielos es una dimensión. Y para que usted tenga una idea qué es lo que es a donde fue llevado el apóstol Pablo cuando dice la Biblia que fue llevado al tercer cielo. Es la dimensión donde Dios habita, donde Dios ha determinado habitar para tener un contacto con su creación. Ese es el cielo del primer versículo 1:1 del Génesis. Ahora, si usted lee el versículo que sigue, Génesis 1:2, usted va a ver que seguidamente hay una palabra, dice pero. Esa palabra pero ya te está diciendo que algo pasó. Pero la tierra se ha precipitado en caos y en vacío. Es decir, si usted ve, compara con el gráfico anterior, algo se desacopló, se ha precipitado, algo se desconectó del cielo. Por eso yo ahí lo grafiqué de alguna manera con esas flechitas para que usted vea que la tierra incluye agua y tierra. Cuando dice la tierra y los cielos, esa tierra incluye el agua y la tierra, y los cielos tienen que ver con la dimensión de Dios. Es decir, que la creación se desconectó de la dimensión de Dios. Por eso estamos hablando de que no solamente el hombre necesita ser redimido, sino que también toda la creación. Esto fue lo que pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Se desacopló. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 8:21. Acompáñeme a Romanos 8:21. Dice Pablo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Así estamos viendo el mundo hoy, gimiendo. El mundo gime. Y la gente dice: no, porque el calentamiento global, y no, porque se derriten los glaciares, y no, porque se murió no sé cuántos pescados, aparecieron muertos, y no, porque los incendios, y no, porque el calor. Todo eso es un gemir. Cuando usted ve que hay terremotos por toda la tierra, que hay guerras, que hay contaminación, que hay pandemias, que hay virus que comienzan a salir y matar a miles y millones de personas, es una tierra que está gimiendo. La Biblia solo tiene la respuesta para todas las cosas que vemos. Entonces dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto, imagínense una mujer que está por tener familia y empieza con esos dolores y esas contracciones. Algo se está por dar a luz. Así está la tierra, está con contracciones. Algo se está por dar a luz. Dolores de parto hasta ahora, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ayer estuvimos en el funeral de la suegra de mi hermana. Vimos otra persona más que partió de esta tierra, que fue envejeciendo, que se enfermó y que murió.
Así está el ser humano. Y todos nosotros, cada día que pasa, cada vez que a usted le cantan el feliz cumpleaños, lo que estamos aplaudiendo es que nuestras células se siguen envejeciendo, que vamos rumbo, tal vez algunos, a enfermedades y a partir de esta tierra y a morir. Ese es el gemir. Claro que hay dolor, claro que hay tristeza cuando se va un familiar, un ser querido. Hay tristeza cuando nos enfermamos, cuando vemos que nuestro cuerpo ya no rinde como antes. Hay un gemir. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque por eso yo le dije que si me pones el primer gráfico, la estructura general, yo le dije que todavía falta una redención de la posesión adquirida. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Estamos esperando la redención de esta posesión adquirida, en este caso nuestro cuerpo, porque usted y yo ya fuimos redimidos en nuestro espíritu. Ya tenemos vida eterna, pero este cuerpo todavía no se redime. Este cuerpo tiene que morir y tiene que resucitar. Por eso el Evangelio habla de la resurrección de los muertos. Todo el Evangelio, y en algo que los apóstoles hacían el énfasis, era en la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es el tema central de la cruz? Que Cristo murió, pero que también resucitó. Y dice el Evangelio que si usted cree que Él resucitó de los muertos, será salvo. Dijimos la semana pasada que todo el mundo cree en Jesús. Vaya a la cárcel, están todos los presos con un rosario colgando en el pecho. Todos creen en Jesús. La pregunta es si le crees a Jesús. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Jesús. La pregunta es si usted y yo, no es si creemos en Jesús, es si le creemos a Jesús estas cosas que Él nos dice. Yo tengo que definir si le creo o no le creo. Entonces dice que si le hemos creído, tenemos herencia. Si le hemos creído, tenemos redención. Si le hemos creído, vamos a experimentar estas cosas. Hasta aquí lo hemos experimentado. Pero así como usted y yo nos ponemos tristes porque envejecemos, porque se van los seres queridos, porque a gente que amamos fallece, muere y se va de esta tierra, de esa misma manera también tenemos una esperanza de que vamos a resucitar de los muertos. El Señor Jesucristo dijo: todo aquel que el Padre me ha dado, yo lo traeré a mí y lo resucitaré en el día postrero. Palabras de Jesús. Por eso la pregunta es si le crees a Jesús. Yo no te estoy preguntando cuál es tu filosofía, si has leído a Nietzsche, si has leído a todos los grandes filósofos humanos. Yo te estoy preguntando si le crees a Jesús. Porque la gente puede leer 1000 libros, filósofos de esta tierra. La pregunta del Evangelio es: ¿le crees a Jesús? Eso es la única esperanza que tenemos de poder ser redimidos. Entonces, para entenderlo de la mejor manera, tenemos que decir que Dios en Cristo ya nos ha redimido y ya derramó su sangre en la cruz. Es una obra completa, pero la liberación es algo que va a acontecer a su debido tiempo. ¿Liberación de qué? Liberación de nuestro cuerpo, de este cuerpo que está decrépito, y la liberación de esta tierra que está corrompida bajo maldición. O sea, la redención es mucho más allá de tu vida personal. La redención tiene que ver con toda la creación. Entonces usted y yo ya fuimos redimidos. Yo quiero recalcar esto. Usted y yo ya fuimos redimidos, pero se va a completar con nuestro cuerpo espiritual, con ese cuerpo que tuvo Jesús luego de haber resucitado, que se les apareció a los discípulos. No hubo ni que abrir una puerta. Dice que se les apareció en un aposento. Y después dice que comió con ellos pescado, miel. Eso es un cuerpo glorificado. Todos son misterios del Evangelio. Pablo te lo explica. Dice, así como hay carne de pescado, es diferente a la carne de la vaca y la carne humana. Son diferentes cuerpos. Dice, así hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo espiritual. Ese cuerpo es el que se nos va a dar y es el que va a completar la redención de la posesión adquirida. Es decir, Él ya nos ha adquirido. Ahora tiene que redimir esa posesión. Entonces, usted me va a decir: pastor, muy bonito lo que usted habla, pero yo ¿cómo sé? Y bueno, lo acabamos de leer. Dice que para eso se nos dio las primicias. ¿Qué son las primicias? El Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué vimos en el Evangelio estas últimas semanas? Que el Espíritu Santo da testimonio adentro de nosotros de que esto es verdad. Esto no es creer o reventar, como dicen las personas, los incrédulos. Creer o reventar. No es creer o reventar. Es el Espíritu Santo dentro de los verdaderos cristianos recibiendo el testimonio. Es verdad.
es verdad. Hay una voz interna que nos dice, eso es así, eso es así. Tranquilo, tranquilo, ese es el anticipo que se te ha dado. Dice la Biblia, las primicias que el Señor les dio para que ustedes crean. Es el consolador. Yo ayer hablaba en el funeral del consolador. Es el que cuando tienes esos dolores, nosotros no podemos salir de estos dolores si no es por la ayuda del Espíritu Santo, que es la consolación del Espíritu Santo. Usted enfrente un dolor, una pérdida, hay gente que o se enoja con Dios, se amarga, viven lutos de 40, 50 años hasta que parten de la tierra, no pueden superar las pérdidas. Claro, porque usted y yo con nuestras propias fuerzas no podemos vivir, enfrentar este cuerpo decrépito, el espíritu desconectado de Dios. ¿Cómo hacemos? Es imposible. Por eso el Señor dice, crean en mí y yo les voy a dar al Consolador, les voy a dar al Espíritu Santo, y ustedes van a tener la fuerza para poder vivir en este mundo perverso, lleno de oscuridad y de tinieblas, que cada día vemos más cómo Satanás va sacando sus cartas y las va tirando sobre las mesas, y vamos viendo cómo la perversión, cómo el Satanás va pervirtiendo al ser humano hasta lograr lo que se ha propuesto, la destrucción total de la creación de Dios. Nada más que la estrategia más importante de Satanás es que la gente piense que Él no existe. Él va a trabajar a través de los pensamientos perversos de las personas para destruir la raza humana. Pero hay gente que no lo ve, o le enseñaron que no existe, o le dijeron, no, eso es un mito de la mitología, eso no, ¿qué andas hablando del diablo? Parece chistoso, usted habla del diablo y se le van a reír en todo lugar. Es por eso que, fíjese la Biblia cómo habla de Satanás. Satanás es expuesto en las Escrituras. Por eso que quiere Satanás, que no se lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, nunca va a conocer la verdad ni la realidad. Por eso el mundo está siendo engañado con ideas totalmente. Usted dice, ¿cómo puede ser que esta gente piense así? ¿Cómo puede ser que esta gente mienta de esa manera? Porque están llenos de tinieblas. ¿Cómo puede ser que la gente se destruya su vida con el alcohol, con las drogas? Están presos de Satanás. Y solo Jesucristo puede liberarte de allí. Él es nuestro liberador, la liberación de la posesión adquirida. Eso es lo que tiene que pasar ahora, la liberación, porque la redención ya se dio. Necesitamos ser liberados y en eso estamos. Lo leo otra vez porque esto tiene que quedarse. Dice, y no solo ella, estamos en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A eso la Biblia le llama recreación. Esa palabrita la vamos a aprender en esta mañana. Recreación. Porque a usted ya se le dio un cuerpo, pero ahora su cuerpo tiene que ser recreado. La creación ya fue creada. ¿Cuántos leyeron los primeros capítulos del Génesis? Pero ahora ¿qué hay que hacer? Una recreación. Lo que tiene que pasar es una recreación. Vamos a 2 de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tiene que haber una recreación. Tanto nosotros como el mundo tiene y será recreado. Pasa que nosotros usamos la palabra recreación. Bueno, vio que en la escuela tenemos recreo. Después nosotros decimos, yo me quiero recrear como nos recreamos después de una semana de mucho trabajo. Algunos se van a pasear al parque, algunos se toman unos días, algunos se van a la montaña a tomar mate para recrearse. ¿Qué estamos diciendo con recrearnos? Es como una renovación del cuerpo luego de estar cansado por mucha actividad. Vamos a separar esa palabra recrear. Re significa volver y crear hace referencia a la creación del mundo. Entonces el pecado ha llevado a toda la creación a la ruina, no solamente del ser humano, sino cuando usted ve los animales, las plantas. Dice la Biblia que las plantas comenzaron a sacar espinas, aparecieron los animales comiéndose unos a otros. Todos los animales, el ser humano, todos vivimos así, como a la defensiva. Usted sale a la calle hoy día y está viendo si no le roban el celular, si no le roban la billetera. Así vivimos todos, permanentemente. Vea los documentales, todos tenemos incluso los animales, un sentido de preservación. El sistema nervioso central de todos nosotros está permanentemente a la defensiva. ¿Por qué hay tanto estrés en las personas? Porque estamos a la defensiva. El sistema nervioso está siempre a la defensiva y es ahí cuando nos empezamos a enfermar.
¿Y por qué eso? Por causa del ambiente, del contexto en el que vivimos. Los jóvenes en las escuelas que tienen que estar todo el tiempo cuidándose porque se equivocan, hacen algo mal y ya está el bullying. Todo el ser humano está así. Diríamos, estamos histéricos, ¿no? Así vive el ser humano actualmente. Ahora, Dios ha prometido restaurar el cosmos. Usted va a ver que la palabra mundo se traduce en la Biblia de dos maneras. Uno es aion, que es el sistema, pero también es el cosmos. ¿Qué va a restaurar Dios? No el sistema de este mundo va a ser destruido. Lo que Dios va a restaurar es el cosmos. Esa es la palabra mundo. El mundo va a ser restaurado, la creación. Por causa de la maldición que trajo el pecado y la enemistad. Esto nos ayuda para entender el mundo, mi hermano. Luego de que el hombre pecó, trajo maldición y esa maldición trajo enemistad. Por causa del pecado y el ser humano y Satanás entraron en una enemistad. Por eso dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Las primeras palabras. ¿Qué apareció luego del pecado? Enemistad. ¿Nuestro enemigo quién es? El diablo, Satanás. Hay una enemistad, él nos quiere destruir a nosotros. Nosotros tenemos que estar ahí a la defensiva permanentemente. También hay enemistad entre los seres humanos. Fíjese cómo se pelea la gente. Los seres humanos enemistados con otros seres humanos. Ya Jesús dijo, habrá guerras y rumores de guerra. El Señor en su anticipado conocimiento. Los seres humanos están enemistados con la naturaleza. ¿Qué dijo Dios a Adán luego que pecara? Con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. Las plantas te darán espinos. O sea, hay una enemistad entre la tierra y el ser humano. Hay una enemistad entre las personas consigo mismos. Fíjese, la ansiedad, la depresión, se odian a sí mismos, se hacen daño, se destruyen. Cuando yo empiezo a tomar alcohol, cuando yo empiezo a meter drogas a mi cuerpo, cuando empiezo a meter cosas nocivas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy destruyendo, pero no me importa. Hay gente que dice, me odio por los factores que usted diga, porque lo rechazaron, porque no lo quisieron, pero la gente se odia a sí misma. Por supuesto, en mayor grado, menor grado, esto termina en el suicidio. La gente se termina suicidando en gran parte del mundo. Pero la peor enemistad que entró por causa del pecado es la enemistad del hombre con Dios. El hombre está enemistado, por eso dice la Biblia y el apóstol Pablo nos anticipa, no hay quien busque a Dios. El ser humano le dio la espalda a Dios. No quiere saber nada con los principios de Dios, prefiere su diversión y olvidarse de su vacío interior. Pero quiero decirte, no te puedes escapar del juicio de Dios. Creas o no creas, seas judío, seas cristiano, seas musulmán, sea de la religión que sea, Dios tiene leyes, como vamos a ver enseguida, y ningún ser humano, crea o deje de creer, se va a poder librar de las leyes divinas. Es por eso que el evangelio tiene que ser predicado. Es por eso que usted está en una iglesia un domingo a la mañana y no está en Potrerillo comiéndose un asado. Porque Dios nos está hablando. Dios nos habla, Dios nos atrae. Yo siempre digo, el ser humano puede hacer lo que quiere. Pero ¿por qué estamos acá todos los domingos? ¿Por qué nos reunimos en la semana? Algo vimos, algo se nos reveló, algo hizo el Señor, como dije al principio, nos empezó a atraer con cuerdas de amor. Y dicen que el amor de Dios es irresistible. Y cuando Dios te ama, ¿qué importa lo que tengas? ¿Qué importa lo que tengas que hacer? Comienzas a buscar a Dios. Y Dios empieza a revelar a nuestras vidas. Todo por iniciativa de Él, todo por iniciativa divina. Y esa es la mayor muestra de que Dios está trabajando en tu vida. De que esta mañana estás en este lugar. De que en esta mañana enseguida vamos a celebrar lo que pasó en la cruz. Volvamos al tema de la recreación. Por eso es que el hombre va a ser recreado. Y todo esto lo comenzamos a ver en el libro de Génesis. Hay figuras, hay referencias a la recreación. Y esta recreación tiene una figura muy, muy fuerte en lo que fue el diluvio de Noé. Si usted ha leído la Escritura, cuando ve que el Señor envió un diluvio sobre la tierra. De hecho, Jesús también y los evangelios nos dicen que en los últimos días va a ser como en los días de Noé. Pero antes de seguir, vamos a definir etimológicamente qué es lo que es redención. Básicamente, redención significa rescatar a algo o a alguien por medio de un pago. Eso significa redención. Rescatar a alguien o algo mediante un pago. Y ahora voy a pasar a explicar este tema de la redención porque es nuestro tema en esta mañana.
Usted sabe que Dios podría haber perdonado al hombre de una forma unilateral. Dios podría haber dicho: yo perdono al hombre, listo, de manera injusta, unilateral, soberana, porque yo soy Dios y yo decido perdonar al hombre sin que tenga que pagar nada. ¿Dios podría haber hecho eso? Sí. Dios podría haber perdonado de esa manera. Pero ¿qué hubiera pasado? Su justicia no hubiera sido honrada. Su justicia no hubiese sido honrada, hubiera quedado manchada la justicia de Dios y no se hubiera honrado. Si Dios hubiese perdonado injustamente, yo me lo imagino a Satanás, ¿no? Esto es imaginación mía. Con que cualquiera puede pecar y no paga. Porque si Dios dice: bueno, listo, yo lo perdono a Walter, aparecía Satanás ahí con Dios. Así que él puede pecar y hacer lo que quiera y vos lo perdonás. Eso hubiera sido la demanda de Satanás a Dios. Eso no es justo. Vos dijiste que si el hombre comía o si el hombre pecaba, moriría. No es justo que lo perdones unilateralmente. No es justo que lo perdones de esa manera. Entonces Satanás hubiera dicho: entonces a mí también me podés perdonar y no tengo nada que pagar. Usted acuérdese que Satanás se rebeló contra el mismo Dios. Era un ángel de Dios que se rebeló contra él. Entonces él podría haber dicho: listo, a mí también perdóname. Es por eso que Dios dispuso que hubiese un pago. Por eso estamos hablando de redención. Dios estipuló que hubiera algo que pagar. Está bien, yo voy a perdonar al hombre, pero alguien tiene que pagar. Eso es redención. Alguien tiene que redimir al hombre. Acuérdense la definición de redención, que es el rescate de algo mediante un pago. Y ese pago fue hacer que el hombre pagara con la muerte por su pecado, porque de hecho el hombre pagó con la muerte por su pecado, pero para no entregar a su creación. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo, se hizo hombre y en forma de hombre pagó esa deuda que había que pagar. Entonces se le acabaron los argumentos a Satanás. Entonces ya Dios no perdona injustamente, Dios perdona justamente. No sé si puede captar la justicia de Dios. Eso es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. No es que, bueno, yo te perdono y listo. Alguien tenía que pagar esa cuenta y la pagó Él por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Ese es el amor de Dios. Y encima su amor es justo. Y nadie le puede decir nada a Dios. Entonces allí se cumple el principio de redención, que es rescatar algo o a alguien mediante un pago. Fíjese que Dios o Jesucristo no se hizo ángel para rescatar a los ángeles. ¿Se dio cuenta? Por eso los ángeles no tienen redención. Los ángeles que pecaron dicen que han sido apresados en cadenas para el día del juicio final. Ellos van a la condenación directa. No hay perdón para los ángeles que se rebelaron. No hay perdón para Satanás. Jesucristo no se hizo ángel, Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Y además, los ángeles no tienen linaje. Un lindo tema para charlar en la semana en la célula. Entonces toda la Biblia, excepto Génesis 1:1 al 3:6, toda la Biblia, el tema central es la redención de Dios. Todo habla de la redención. Pero volvamos un poquito a la recreación. Esta figura de la recreación que es el diluvio universal. Si usted lee el libro de Génesis, dice que el mundo había llegado al sumum de la maldad. Era impresionante cómo el ser humano había llegado a estar tan corrompido. Dice el libro de Génesis que los ángeles habían engendrado a las hijas del linaje de los hombres y el resultado había sido gigantes en la tierra. Por eso tenemos un gigante como Goliat enfrentando a David. ¿De dónde habían salido? Se había corrompido la genética del hombre. Hay otras teorías en cuanto a eso interesantes para charlarlas en la semana, pero esta es una de las teorías. Genéticamente había una corrupción en la humanidad. Y mire lo que Dios dice en Génesis 6:5, acompáñeme. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A ese punto había llegado la humanidad. Por eso Dios decide destruir todo por agua y establecer un mundo con reglas no nuevas, renovadas. Por eso acá hay una figura de la recreación del mundo. Usted tiene que entender que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento son rudimentos, son figuras y sombras de lo que iba a acontecer más tarde. Y dice
el Génesis, que luego de que ellos bajaron del arca, usted sabe que subió Noé con sus hijos y sus nueras. Dios renueva el pacto de creación que había hecho con Adán, con los seres humanos en el huerto del Edén, lo vuelve a recrear haciendo un nuevo pacto con Noé. Ahora Noé es la nueva cabeza de la raza humana, reemplazando a Adán. Un nuevo mundo se está iniciando, porque fíjese, fue muerta toda la raza humana y quedó solamente una familia. Dios vuelve como a recrear a la raza humana. Y estas leyes que le comienza a dar a Noé son conocidas como las leyes noágidas, viene del nombre de Noé, las leyes noágidas, que son leyes para todos los seres humanos. El Nuevo Testamento está revelado, está oculto en el Antiguo Pacto. Y ahí nosotros podemos ver en este caso cómo el diluvio universal nos está mostrando un rudimento de lo que el Señor va a hacer, cómo el Señor va a hacer con la recreación de los cielos y la tierra nueva que se nos promete en el Evangelio. Y esas leyes que se le dieron a Noé no han sido abolidas. Creamos o no, seamos creyentes o incrédulos, judíos o gentiles, no podemos escapar a las leyes de Dios. Todos estamos bajo el pacto de la creación. Estas son leyes que el Señor recreó con Noé luego del diluvio. Y si les mandan, fíjese, estas son algunos títulos para que después las trabajemos en la semana. Les manda multiplicarse sobre la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán, le vuelve a decir ahora: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra. Después que saque a todo animal del arca para que también empiecen a llenar la tierra y se multipliquen. Inmediatamente sale del arca Noé, ¿y qué hizo? Dice que adoró a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Nosotros adoramos a Dios porque entendemos la redención. Solo podemos adorar a Dios cuando vemos su gracia, su misericordia de habernos salvado de una muerte segura. Y nosotros hoy adoramos al Señor porque fuimos redimidos. En ese momento Noé dice que se bajó del arca. Lo primero que hizo, armó un montón de piedra, hizo un altar y adoró al Señor. Nos cuenta el Génesis que apareció el arco iris, donde Dios le prometía que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Entre esas leyes dice que le da autoridad sobre todos los animales, nuevamente como se le había dado a Adán. Se instituye la pena capital porque se había corrompido tanto el ser humano que ahí aparece lo que conocemos como la pena capital o la pena de muerte. Se ordenan los gobiernos humanos, son las leyes para los gobiernos humanos. Y le permite al hombre por primera vez comer carne, comer animales, cosa que el hombre antes no hacía. Todas estas leyes llamadas noágidas son leyes para los seres humanos y no han sido abolidas, ninguna ha sido abolida, todas están vigentes porque son leyes no del nuevo pacto, no son leyes para los judíos, son las leyes universales para el ser humano. Por eso es importante que prestemos atención también al antiguo pacto y no descuidemos las escrituras. Entonces aquí aparece un nuevo mundo, pero esto es solamente un rudimento de lo que van a ser los nuevos cielos y la nueva tierra. Acuérdese que todo el Señor, antes de que suceda, lo explica con figuras, con sombras y con rudimentos. Por eso es que hay que ir a las escrituras del antiguo pacto. Pero volvamos a la expresión redención. Volvamos a la expresión de Efesios 1, del 7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención, hubo un pago. ¿Cómo fue ese pago? Lo conocemos, dice que Él ha pagado con su sangre lo que nosotros debíamos pagar, que era derramar nuestra sangre. El hombre debía morir. El hombre debía derramar su sangre por causa de haber pecado contra Dios. El Señor Jesucristo ha pagado con su sufrimiento lo que nosotros debíamos haber sufrido. Yo necesito que nosotros tomemos dimensión de lo que es el pago que se ha dado a favor nuestro. Porque hay cristianos que no saben cuán grande fue el pago que hizo Jesús a favor nuestro. Pagó, sí, pero ¿qué pagó? Bueno, es que era Jesús y murió en la cruz, ya parece algo cultural. No es algo cultural. Es Dios habiendo pagado con sufrimiento, es Dios habiendo pagado con su vergüenza, la vergüenza que nosotros deberíamos haber sentido. Usted lo ve ahí con una sábana blanca. Jesús estaba desnudo en la cruz. Estaba siendo humillado, todo el mundo se reía de Él, lo escupieron. Él era el Hijo de Dios y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí, te vamos a creer. Esa vergüenza Él la pasó para que vos y yo no pasemos una vergüenza eterna.
Imagínense los seres humanos que rechacen a Dios aquí en la tierra cuando se encuentren con el verdadero Dios del otro lado y se den cuenta que lo rechazaron toda la vida y ya no haya oportunidad. ¿Sabe lo que es una eternidad sin Dios? ¿Sabe lo que es una eternidad en el lago de azufre y fuego? No creo que tengamos mente para imaginarnos eso. Él ha pagado con dolor lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Y ese dolor y esa vergüenza no es solamente física, es un dolor, es una vergüenza espiritual por el resto de la eternidad. Yo siempre le pregunto a algunas personas, ¿usted alguna vez tuvo alguna depresión? Todos tuvimos eso, ¿no? Angustia interna. Eso es para que usted se imagine lo que va a ser un dolor espiritual por el resto de la eternidad. Multiplique su depresión por 1.000 millones. Porque cuando uno tiene depresión, no le duele el cuerpo, no le duele el tobillo, no le duele la rodilla. Algo duele aquí adentro. Ese es tu espíritu, que o se salva o se pierde por toda una eternidad. El sufrimiento más grave y más grande no va a ser físico, va a ser espiritual y va a ser por la eternidad. Yo le estoy hablando así porque el desafío de los predicadores es que nosotros podamos apreciar el costo que el Señor pagó, que podamos valorar el costo. Hasta dónde Dios el Padre y Dios el Hijo llegaron para darnos salvación y evitar la condenación eterna para nuestras almas y nuestro espíritu. Es tremendo. Solo entonces vamos a entender el concepto de adoración. ¿Por qué adoró Noé? ¿Por qué salió Noé y adoró? Porque dice, se murieron todos menos yo. Por eso adoró. Toda la raza humana fue ahogada, incluso los animales, pero él y su familia fueron salvados. Dice la Biblia, y Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué halló gracia? ¿Era perfecto? No. ¿Pecaba? Sí, pero halló gracia. Así salva a Dios. Dios nos salva porque vos te portes bien. Dios nos salvó a nosotros, y es más, dice, éramos los peores nosotros. Por eso Dios nos atrajo, para que se glorifique su nombre, para que diga, Walter era el que menos merecía algo, sin embargo lo salvé. Y así con vos y con todos los que han creído. Esto nos tiene que llevar a adorar. Cuando cantamos recién, bueno, cantamos ¿por qué? Porque bueno, y se empieza cantando la reunión. No, cantamos y adoramos al Señor, porque nos ha redimido. Por eso estamos aquí. Muchos saben que Cristo pagó, pero no tienen idea del precio. ¿Cuánto fue? No es lo mismo que una persona te pague el boleto de colectivo que no podés pagar, a que alguien te pague un tratamiento de una enfermedad que no la podías jamás en tu vida pagar, y que venga alguien y pague el tratamiento y te salve. No es lo mismo, los dos te dieron algo, pero hermano, son diferentes dimensiones de gratitud. El que me pagó el boleto colectivo, gracias. El que, hermano, vení que te doy un abrazo, no sé cómo agradecerte, me ha salvado la vida. Bueno, nosotros a veces le agradecemos la salvación al Señor como si nos hubiera pagado un boleto de colectivo. Gracias, Señor. Bueno, era tu obligación, para eso sos Jesús y estaba la cruz. No, tenemos que tomar conciencia, dimensión de lo que ha pasado en el mundo espiritual y cómo Dios, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre para que nosotros seamos librados. Y uno de los libros que más grafica la redención es el libro de Ruth. Yo les dije, vayan leyendo el libro de Ruth, es cortito, pero ustedes van a poder tener una dimensión de lo que es la redención. Y rápidamente les voy a hablar de ese libro para ir terminando. Este libro habla de una mujer que con su marido y sus 2 hijos viajaron a una tierra lejana por causa de la hambruna que había en Belén. En esa tierra sus 2 hijos consiguen 2 mujeres moabitas, extranjeras. No eran judías, eran extranjeras, pero era lo que había. Estaba prohibido casarse con mujeres extranjeras para los judíos. Sin embargo, los 2 consiguieron esposa. ¿Pero qué pasó? Se muere el marido de la madre y se mueren los 2 varones y quedan las 3 mujeres solas en una tierra lejana. Quedan las 3 allí. Entonces la mujer dice, yo me vuelvo a mi tierra. Le dice a las nueras, bueno, ustedes váyanse, quédense acá en su tierra. No, y una de ellas le dice, no, yo me voy a volver con vos. Yo voy a abrazar tu fe. Tu Dios será mi Dios y tu religión será mi religión y tu fe será mi fe. Y se volvió y la otra se quedó allí. Y esta mujer extranjera, moabita, llamada Ruth, se vuelve con esa mujer llamada Noemí, otra vez a Belén. Imagínense volver a Belén, 2 mujeres solas en Israel, pasaban a ser indigentes, no tenían forma de sustento, sin maridos que las pudieran sostener.
Imagínense, en esos tiempos no existían las pensiones, ni las jubilaciones, ni la ayuda social. Pero al volver existían dos leyes nacionales que las menciona este libro. Son dos leyes que tenía la nación de Israel. Una es la ley del levirato y otra es la ley de la redención de la tierra. Por eso estamos hablando de este libro. Téngame paciencia porque estamos hablando sobre el tema para entender la redención. Este libro es para entender la redención. Voy a explicar estas dos leyes porque era la única esperanza que tenían estas mujeres que no tenían nada. La ley del levirato y la ley de la redención de la tierra, que estaba en la ley de Moisés y que tenían que ser obligatoriamente cumplidas por los ciudadanos de Israel. ¿Qué dice la ley del levirato? Si una mujer quedaba viuda sin hijos, un hermano de su ex marido tenía que casarse con ella y darle un hijo, era obligación. Era obligatorio que se casara con un cuñado. Y si este cuñado no quería tomarla, luego de que fuera exhortado por los ancianos y hablaran con él para hacerlo recapacitar, dice que la ley le obligaba a ella a sacarle el calzado a ese cuñado, escupirle el rostro por no querer edificar la casa de su hermano. Esto es cultural en Israel, o sea, nosotros no entendemos estas cosas, pero son las leyes de Israel. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Que el apellido y el nombre no desaparecieran de la tierra, de esa familia no desaparezca el nombre, el apellido. Por eso el cuñado tenía que casarse con la viuda. Eso usted lo va a encontrar y se lo dejo en el mensaje para que lo estudie, en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Ahí usted lo puede leer, están esas leyes. La otra ley que existía en Israel es la ley de la redención de la tierra. Entonces, tanto Noemí como Ruth regresan a su tierra, todavía les quedaba un campo que era de Elimelec, el marido de Noemí. Entonces iban a vender ese campo para poder comer, pero había una ley que para que las familias no perdieran la heredad, porque en Israel, ¿cuál era el objetivo de la nación? Que todos tuvieran su tierra, que todos pudieran tener su heredad, que no la perdieran. Fíjense lo que está cuidando la ley, que no se pierda el apellido y que no se pierda la herencia. Fíjense, esto después lo vamos a trasladar al Evangelio. Por eso el nuevo pacto está escondido en el Antiguo Testamento. Y estas son las cosas que el Señor nos ha dado herencia y nos ha dado nombre. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada que ahora fuimos adoptados? Todo tiene que ver con todo. Esto usted lo puede buscar en Levíticos 25, del 25 al 28, ahí está la ley de la redención de la tierra. Pero habían parientes que tenían prioridad, no era cualquier cuñado, era por orden. Entonces tenía el cuñado el que tenía que redimirla, pero si él no quería, pero uno se tenía que hacer cargo de la viuda. Es un sistema de la nación para que ninguna viuda perdiera su nombre y su heredad. Entonces aparece un pariente redentor en este libro llamado Boz. Lo más probable es que fuera hermano de Elimelec, el difunto, que si quiere comprar el campo, la condición era casarse con Ruth, con la nuera de Noemí. O sea, ella decía, yo voy a vender el campo, lo tiene que comprar un pariente cercano, pero el que quiera comprar el campo se tiene que casar con mi nuera. Esa era la condición. Esa era la palabra que no se me venía. Entonces, primero se le ofrece al que seguía, en el orden, para que tuviera la prioridad, y este dice, yo no quiero redimirla. Yo no quiero porque yo quiero el campo, pero no me quiero casar con ella porque no sé, yo tengo mujer. Así que entonces Boz dice, listo, como ya probé con todos los que estaban en el orden de sucesión, no quiere ninguno, yo me voy a hacer cargo. Imagínense, era una mujer extranjera. Y acá el Señor nos quiere decir algo con que esta mujer sea extranjera. Era de Moab. Él casa con ella, se queda con el campo, y todo se restaura y todo tiene un final feliz. Así termina la historia en este libro. Pero el propósito de este libro, a donde yo quiero llevarlos a ustedes en esta mañana, es mostrar una figura de la redención y mostrar la fidelidad que Cristo ha tenido con nosotros, de la misma manera que este pariente redentor pudo redimir a esta mujer moabita y extranjera. Entonces, mostrar la fidelidad de quien decide redimir. Este es Cristo, es una figura de Cristo, este tal Boz que aparece en el libro. Y como en un solo día, sin merecerlo, esta mujer extranjera que decidió abrazar la fe, en un solo día y sin merecerlo, siendo una extranjera, pobre, pasa de la indigencia a la riqueza. Imagínense, no tenía esperanza de nada esta mujer. Pasa a tener de la indigencia a la riqueza, de ser viuda a estar casada, de un perderlo todo a ganarlo todo. ¿A quién le hace acordar esto? A usted. A nosotros.
De no tener tierra a ser dueña de una heredad. Por eso el Señor nos dice a nosotros, ustedes van a heredar mi reino. De no tener apellido, ahora ser parte de la familia de la fe. Dice que nos adoptó y nos dio nombre, nos dio su nombre. De no tener linaje, a ser linaje de Cristo, porque usted sabe que esta mujer, Ruth, es la abuela del rey David, de donde vendría más tarde el Señor Jesucristo. De ser una extranjera, pobre, viuda, pasó a ser linaje del Señor Jesús. Tremendo. Por eso leímos en Efesios 1:11, en Él, acá es en vos, ¿no? En el pariente redentor, pero para nosotros es en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso le adoramos. Entonces, en esta carta maravillosa que estamos trabajando, que es la carta a los Efesios, su mensaje es: Dios es providencial. Esa palabra usted se la tiene que aprender. Dios es providencial. Dios es un Dios de providencia. Dios es el que te provee. ¿Cuántos le van a creer a Dios de que Dios es el proveedor de todas las cosas? Que no importa si hoy eres una extranjera, moabita, viuda, sin heredad, sin nada, puedes pasar a tenerlo todo en Cristo Jesús. Eso es lo que te está diciendo el Evangelio. Dios es un Dios de detalles. Esto para que la iglesia conozca más a su Dios. Jesucristo se ocupa de los asuntos pequeños. No, Dios, yo he escuchado esas exageraciones. No, Dios no te conoce, Dios conoce a su hijo. Dios está en todos los detalles de sus hijos. Claro que Él se comunica con su hijo, pero si nosotros estamos en el hijo, ¿con quién va a hablar? Con nosotros. Dios te habla, Dios habla todavía. Dios se ocupa de nuestros pequeños y minúsculos y cotidianos detalles de todos los días. Los que tienen mucho tiempo caminando con el Señor habrán experimentado esos pequeños regalos que aparecen en nuestra vida y vos decís, esto solo Dios lo sabía. Cosas por ahí que son insignificantes para la gente, pero que para usted y para mí son cosas importantes, porque tienes un Padre celestial. Mire, Dios a mucha gente en el Antiguo Testamento guió a personas enviándoles un profeta, les habló directamente, o les dio un sueño, o les dio una visión. A otros les mandó ángeles, a otros les habló desde una zarza ardiendo. Pero fíjese en este libro, por eso es importante estudiar el libro del que estamos hablando, porque a Ruth le habló y la guió tras bambalinas, como escondido. Dios no está a través de las circunstancias, y usted tiene que aprender a conocer a Dios a través de las circunstancias en su vida, en todos los días. Cómo Dios te habla hoy a través de la palabra. Abres la Biblia y Dios te está guiando. Porque a veces veo que hay un misticismo. No, yo estoy esperando que venga un profeta y me diga una palabra. ¿Qué estás esperando? Tienes la Escritura. Dios te está hablando a través de las situaciones cotidianas de todos los días. ¿Qué es lo que te está haciendo sufrir? Es tu matrimonio. Hay cosas que tienes. O sea, hay una voz de Dios que te está hablando. Estás sufriendo allí y tienes que poner la lupa y empezar a resolver asuntos según la palabra de Dios. Son tus hijos. Es la economía. ¿Cuáles son las cosas que están trayendo aflicción sobre tu vida? Porque no podemos desconocer que aquí había problemas de decir, ¿qué vamos a comer? Me imagino estas mujeres lo que habrán pensado, ¿qué vamos a comer? Cuando volvamos a Belén, vamos a hacer el hazme reír de todo el mundo. Mira cómo han vuelto, y son ahora indigentes. Y todas esas cosas están en nuestros corazones. Y Dios se ocupa de esas cosas. Dios nos dice que el Evangelio nos dignifica. Fuimos avergonzados por nuestro pecado. Tal vez hiciste o hicimos cosas que no las podríamos ni contar y que ni siquiera las queremos pensar nosotros mismos de lo vergonzosas que son. Sin embargo, el Señor nos trajo a su familia, nos redimió y pagó el precio por nosotros. Vamos a rechazar eso, hermanos. Dios se esconde y nos habla en las situaciones de la vida, a través del rechazo, a través de las aflicciones, a través de situaciones inesperadas. Y a través de éxitos inesperados el Señor nos está hablando. Como le dije recién, a esto le llamamos la providencia divina, la providencia del Señor. Y esa providencia es la que se entregó para redimirnos a nosotros. Y nosotros lo celebramos y lo recordamos por medio de comer el pan y de tomar esa copa que hemos traído hoy día para compartir juntos.